los hechos informativos más importantes, las opiniones y entrevistas con los personajes que generan la noticia. Escúchelo en Mundial 96.1 FM. Son las 7:53 minutos, 7 horas 53 minutos. Damos la bienvenida a nuestro invitado especial de esta hora, al doctor Santiago Monar. Doctor, qué gusto contar con su presencia. Buenos días, bienvenido. ¿Cómo mira el panorama político de frente a las elecciones de segunda vuelta, de frente al debate presidencial de este domingo? Y obviamente del arranque también de la campaña política. Bienvenido, doctor. Gracias, licenciado. Un cordial saludo para usted, a todos sus seguidores y oyentes, lo propio, que tengan un buen día, un buen fin de semana. Todavía estamos polarizados y pienso de que esa sensación de correísmo y anticorreísmo va a acompañar el debate, va a acompañar la campaña electoral y probablemente acompañe algunos meses o años más en el Ecuador mientras existan estas posturas muy arraigadas en la comunidad y muy distantes, ¿no? Unas de otras son antítesis. Sin embargo, parecería ser de que esta campaña, con todos los altos y bajos, ha permitido, por un lado, descubrir nuevos hechos políticos, jurídicos, sociales, de organizaciones criminales, etcétera, etcétera. Y por otro lado, confirman, ¿no?, algunas tesis de lo que se sabía. Yo considero, licenciado, de que la comunidad hoy más que nunca es cuando tiene que estar informada previo a dar un voto de decisión, tiene que auscultar en los perfiles de los candidatos y poner finalmente en una balanza, yo diría más que las virtudes, los defectos, porque virtudes habrá muy pocas para escoger de entre los candidatos, pero por defectos y por errores podemos encontrarles muchos. Esos defectos tienen que ser menores de un lado, tienen que estar a lo mejor más distantes de ciertas cosas, como por ejemplo el narcotráfico, como por ejemplo la corrupción, la ilegalidad. Y al menos en el plano personal yo considero que tomaré la decisión y voy a votar por el candidato que se muestra más lejano a esas posturas. No quiere decir de que sea el candidato perfecto, inmaculado, el que ha hecho bien las cosas, sino quien de pronto por su accionar se ha alejado más del narcotráfico, tiene un discurso mucho más intolerante y irreverente por lo de Venezuela en las cuestiones democráticas, porque de alguna forma tampoco ha estado vinculado a casos de corrupción o de delincuencia organizada, y que sin hacer mucho, en un año, sin hacer obras, de pronto merece estar un tanto más en la retina colectiva que quienes de pronto ya han gobernado el Estado y han hecho poder, y hoy pues se los vincula a este tipo de cuestiones que ya son completamente repugnables, ¿no? Lo inmoral, lo inconstitucional, las drogas, las mafias, repartirse el Estado. A mí me parece de que esas cosas van a inclinar un voto, al menos de quien le habla, le digo, no podría apoyar una tesis que ha estado siempre pues tratando de privilegiar sus propios intereses. Sin embargo, doctor, miramos que entre las dos opciones finalistas no hay ninguna opción perfecta. Por supuesto, o sea, no hay cómo decir votemos por esta porque esta es la que te ofrece un plan de trabajo viable, no. Es decir, el pueblo estamos entre la espada y la pared. Entre el cáncer y el SIDA. O sea, imagínese. Es así. Y no solamente en el tema presidencial, esto si usted lo lleva luego a las elecciones seccionales, el pueblo, como dice ese dicho coloquial, toca escoger entre el menos peor, ¿no? Así suelen decir. Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? Escoger de entre los defectos, los menores, de entre los males, el menor. Pero sin embargo, doctor, sí valdría la pena de que en el debate, ojalá los candidatos expongan sus verdaderas intenciones, sus ideas, sus proyectos, sus propuestas, y que finalmente la gente terminemos votando, es decir, el electorado, el pueblo, terminemos votando por la mejor propuesta al margen de esas cosas que de pronto les afecten el pasado o los errores que han cometido cuando fueron gobierno o los errores que va cometiendo también este gobierno. Probablemente esa debería ser la tónica, pero en comparación de cómo ha evolucionado el sistema de debates en el Ecuador, con los pocos que se han publicitado, existen
tres antesalas de estos momentos de debate. El primero, con una aceptación o una difusión masiva de casi el 70%, cuando Noboa participaba por primera vez a la presidencia. El segundo va bajando, cae en un 20%, y el tercero se espera de que decaiga casi un 20% más. ¿Eso qué quiere decir, licenciado? De que quienes podrán mirar ese debate no serán ni siquiera un 30 o 40% del total de los electores. Todo se traduce después a cómo se publicite el postdebate. El postdebate a veces es más decisorio que el debate. Ya. Eso sucedió en la época anterior. Eso sucede. En la campaña anterior, en el debate anterior. ¿Y esto qué implica? De que la comunidad como que cada vez va perdiendo más bien la confianza en sus representantes, en la cuestión política, y se aleja de estos espacios que deberían de ser democráticos, más bien terminan por aburrir a la ciudadanía. El formato también tiene sus complicaciones, porque ahora han dicho que van a introducir preguntas abiertas y cerradas, o sea, cuestiones de sí o no. Y responder ante la opinión pública en cosa de un minuto, planes de trabajo, política de Estado, me parece que también no contribuyen mucho, ¿no?, a poder hacernos una idea de quién está mejor preparado para llevar el Estado. Entonces, el debate, yo creo que en esta vez, a excepción de otras, no va a ser tan decisivo. Llegan los candidatos golpeados de muchos escándalos públicos de la campaña que ellos mismos han activado. Al uno le han achacado la cuestión de la explotación del campo Sacha, le han atacado con el derramamiento del crudo, con la vinculación de empresas familiares al tema estatal. A la otra candidata le vinculan con el caso de la Liga Azul, con los ecuadólares. Eso es lo último, ¿no? Y van a debatir, van a verse las caras en medio de un escenario en donde cada quien está bandera blanca por delante y cuchillo por detrás. Entonces, seguramente lo que brille es quién le da la estocada final al otro contendor. Pero los dos ¿Quién tienen tiene cola. las bajo la manga? Los dos tienen cola. Los doctor. dos tienen cola. O sea, lamentablemente. Así y lo es. otro, doctor, ¿usted cree que quien gane el debate, que entre dos debe haber un ganador, o sea, la final, quien gane el debate puede ser o tener la influencia para inclinar a su favor ganar las próximas elecciones? Probablemente todo dependerá de cuál es la percepción de ese ganar el debate o ganar el postdebate. Para mí todo está en el postdebate, en posesionar luego a través de la viralidad que ofrecen las redes fundamentalmente los temas que la comunidad necesita saber. ¿Qué es esto? Inversión, trabajo y seguridad. Por ahí va el tema, para mi modo de ver, de cómo la ciudadanía pretendería inclinarse. O quizás al momento en que se le haga un señalamiento o una acusación categórica, fundamentada, argumentada, documentada entre un candidato y el otro. Mire, usted no debería opinar esto por esto, aquí tengo esto y esto. Y Que sea contundente. en ese momento lo haría quedar muy mal frente a la opinión pública y a lo mejor incluso perdería la estabilidad emocional de seguir debatiendo. Cosa que en ninguno de los dos candidatos se mira, además, habilidades de oratoria, de facilidad de palabra, de léxico, de profundidad política, sino que han llegado ahí producto de las circunstancias, ¿no? Pero más en la una y nada en el otro. Sí. O sea, prácticamente hay un desnivel en cuanto a oratoria. En cuanto a oratoria, Y eso la sí. gente, el pueblo lo sabe. De alguna forma, ese déficit de Noboa lo compensa con su hoja de vida o trayectoria que está menos empañada que la de Luisa González. O sea, llamémoslo así. El rabo de paja, como acabamos de decir, es más largo en Luisa que en Daniel Noboa. Y eso puede ser aprovechado de pronto para, con mucha tenacidad, aunque sean con palabras cortas, como él acostumbra, decirle lo puntual para repuntar la cosa. Ahora, doctor, ese rabo de paja que puede endosarse a Luisa González, no es de Luisa González, es del correísmo. O sea, eso también un poco como que la gente puede diferenciar. Actualmente, como le decía el licenciado, el correísmo se ha centrado en desmarcar a Luisa González de esa historia triste que vivimos. Sin embargo, es imposible olvidar capítulos como los que estaban pasando con la Embajada de México, capítulos como los que están pasando hoy con la idea de los ecuadólares,
capítulos como estos de lo que tramaba la Liga Azul y fundamentalmente un aspecto que a mí me parece relevante para tomar una decisión de voto, de vida y de cualquier cosa que está apegada con la moral y los valores democráticos. ¿Cómo es eso, licenciado? De que en los chats de este señor Verduga con Andrés Arauz, ex candidato presidencial de la Revolución Ciudadana, se hace referencia a que lo que se busca es captar el poder en la superintendencia de bancos y se piden ciertos puestos claves para poder lavar activos. Y hay una frase importante ahí que a mí me quedó dando vueltas en la cabeza. Necesitamos ganar las elecciones para seguir lavando el dinero. O sea, categóricamente, yo no me estoy inventando nada. Transcripciones textuales de la explotación del teléfono incautado al señor consejero Verduga. Ese tipo de detalles ya salen de cualquier lógica. O sea, ya es suficiente evidencia, pienso yo, para entender cuál es el propósito de una organización política que a título de participación, que a título de revolución ciudadana, tienen una finalidad clara. Y siempre los han estado vinculando para ese lado, ¿no? Ojo con un detalle. Nadie ha salido a desmentir los chats. Nadie ha publicado un comunicado, nadie ha dicho esto es mentira, lo están malinterpretando, ese alias no corresponde a fulano y tal. Han preferido ir por el silencio. Y el que calla en estos casos, otorga. Entonces, ese tipo de cosas, como le decía, hacen de que Novoa puede ser incapaz, no puede haber hecho mucha obra, tiene problemas de dicción, tiene problemas de personalidad, histriónico, prepotente, abusivo en el poder. Pero querer llegar a captar el Estado para lavar dinero, eso ya es otra cosa. Justamente es el otro tema, lo negativo del gobierno, de no haber generado esa obra pública que se esperaba, de no haber cumplido varios ofrecimientos que hizo en campaña anterior, o de haber hecho lo contrario. Y lo otro es lo autoritario, el irrespeto al Estado de Derecho, esto de haber irrespetado la Constitución, eso de haber o tener el control ya de muchas instituciones y que haya decisiones a su favor, esos son aspectos negativos que también van a terminar afectando al candidato presidente. Por supuesto que sí. Es decir, de lado y lado hay aspectos negativos que realmente la gente debe entender, debe comprender y en función a eso debe hacer un análisis profundo, un balance y entre lo menos o entre lo peor buscar lo menos peor. Eso es, o sea, estamos frente a eso. O sea, estamos frente a esa realidad, doctor. Y lo peor, licenciado, es que no hay más opciones para decir, bueno, me decanto por otra. O sea, son los que están, son estos finalistas, son estos problemas, son estas realidades y de esto escoja. Porque la otra posición, ¿qué sería? ¿No? Alentar un voto blanco, alentar un voto nulo, no, esas tibiezas no funcionan en la democracia. De pronto, cuando el porcentaje de la votación nula es muy, muy amplia, se anularían las elecciones, pero no hemos tenido datos históricos en ese tema. Al parecer eso no puede suceder. No puede suceder. Según las encuestas, doctor, que se difunden, sí habría ventaja entre un candidato y otro. Hasta aquí. ¿Se puede creer, sí, se puede confiar en esas encuestas que podrían de alguna forma dar una proyección de lo que podría acontecer ya con los resultados de las elecciones? Mire, el problema de las encuestas, y le digo por la experiencia de haber tenido unas participaciones donde se busca, se mide, se intenta fotografiar el momento, ¿no? Es que primero depende de quién las aplique, en dónde las aplica y cómo las aplica. Generalmente las muestras de las encuestas nacionales únicamente recaba población de las ciudades grandes, Quito, Guayaquil, Cuenca, y toman una por ahí que otra de las provincias lejanas, sobre todo para decir hemos sacado al norte, al centro y al sur del país, sin tomar en consideración que alrededor de toda la franja ecuatorial existen otras que están en el medio, provincias que están en el medio y que son las que terminan por definir las cosas. Porque usted dice, a ver, la votación de Chimborazo, Bolívar, Cotopaxi y Pastaza termina igualando a la votación de Guayas. O sea, un Guayas hacemos las 4 provincias de acá. La votación de Pichincha hacen las provincias de arriba, en cambio. Azogues, hacen Esmeraldas, hacen parte del oriente.
Y esa descompensación de no ir al territorio a preguntar cómo están las cosas, publicitan lo uno sin publicitar lo otro. Imagínense que solamente se aplicaran encuestas en Manabí. El resultado ganador va a ser un solo partido. O si las encuestas se aplicaran únicamente en Riobamba, le darían como ventaja larga al presidente. Cuando terminan de tabular todo el contexto nacional, ahí recién diríamos estas encuestas son confiables. Pero no, todos se han equivocado. Son encuestas Todos. direccionadas. Son encuestas direccionadas, fotografías del momento y tomadas muestras únicamente en las ciudades grandes en donde no está recogida la totalidad de la expresión popular. Que termina siendo no un referente adecuado para decir, es decir, esto va a pasar en las elecciones. El margen de error, usted es docente, Miguelito, más o menos 5%. Pero cuando rebasa esa probabilidad, ya no es encuesta. Ya no es válido. Ya no es válido, o sea, y crea la sensación luego y deja abierto el camino para decir fraude, o para decir qué pasó, o para decir el CNE, o esto otro. No, entonces, este tema de las encuestas ya se debería regular, porque lo único que sirven es para crear una falsa expectativa, un falso descontento y luego abrir las puertas para hablar de otras cosas como el fraude. Entonces, E inclusive para motivar o manipular, sería la palabra, a las personas indecisas. así es. Porque un indeciso, ¿por quién termina votando? El voto útil que dicen, no El voto desperdiciarás el voto. Al que supuestamente va a ganar según las encuestas. Ajá. O sea, Es- en eso termina. Ahora, doctor, Estrategias. ¿es posible confiar en un organismo electoral tan desgastado como el CNE o es posible más bien confiar en una transparencia electoral en la segunda vuelta, de que los resultados sean la expresión, la voluntad del pueblo, se respete la democracia? ¿Podemos confiar en un CNE desgastado? No, la respuesta es no, licenciado. O sea, es que no es una cuestión de porque vamos a elecciones de la segunda vuelta. El CNE adolece de múltiples dificultades, o sea, tiene una base legal que no recoge en su contenido práctico la expresión popular a través de las organizaciones políticas. Tiene en su expresión jurídica graves vacíos, como por ejemplo regular el gasto electoral, transparentar la licitud de los recursos que se invierten. No es solamente un problema de conteo, que es a donde siempre lo enfocan, ¿no? Al último, o sea, de que los resultados sean los que la gente pueda dejar en las urnas. Es todo un esquema en donde desde el vamos, desde la legalidad está mal planteada. Y esto nadie se ha preocupado en cambiar. No les importan las organizaciones políticas, no les importan los finalistas de la campaña y muy poco tampoco nos importan los ciudadanos. Entonces el CNE está desgastado de muchas partes y aquí llega algo que a lo mejor si lo pongo con flores y lo adorno bonito, diríamos es lo que hay que ser democráticos, hay que jugar el partido. Pero si lo ponemos en términos prácticos, o sea, ese CNE no sirve para nada. O sea, son juez y parte. Cuando les da la gana actúan de una forma, cuando les da la gana Y no es actúan la de otra. primera vez. Y no es la primera Siempre ha vez. sido así. Y la justicia electoral, para ir tocando un tema local. Ese tema es otro, la justicia electoral. O La sea, justicia electoral. ¿qué decisiones toman? Se mandan un proceso de revocatoria interna aquí en el municipio de Riobamba, copiando y pegando lo actuado en el caso Yunda, que es el único precedente de antesala, o sea, la única casuística. Y el mismo contencioso dice, así no era. O sea, pónganse de acuerdo, pues, o sea, ellos mismos fallaron a favor en un caso de una manera y en otro caso dicen de otra. Vamos a ver ahora qué dicen con la vicepresidenta, porque todos los fallos que van dando cuenta a la opinión pública parecería que son construidos a medida de la coyuntura, o sea, parecería de que ciertas de esas declaraciones confesas de algunos implicados en el caso Purga, cuando dijeron que pueden llegar con dinero para al contencioso inclinar una decisión a favor de ciertas autoridades de esta provincia, Miguelito, no están inventando nada. Entonces, el precedente de justicia electoral también deja mucho que desear y yo creo que eso se mueve también en función de la coyuntura. Ahora van por la revocatoria al mandato del alcalde Muñoz de Quito. Alcalde de Quito. Ya. Y del alcalde de Guayaquil también está. Las en ese dos proceso. cosas. O sea, ahí se Vamos a ver. advierte también persecución política. No hay independencia de poderes, doctor. No hay confianza, cada vez es peor la situación de institucionalidad en el Ecuador. Es que ¿cómo lo interpretamos? O sea, es que ya no hay otra forma de entender las cosas. Para algunos casos, sí. A ver,
Imagínese usted, Miguelito, amigos oyentes, que aquí en Chimborazo, aquí en Riobamba, tenemos presentado 2 revocatorias de mandato en contra del alcalde Vinuesa, que ya están durmiendo el sueño de los justos en el tema procesal. Va para más de un año y no hay respuesta del contencioso. Empieza otro trámite después del que nosotros presentamos como riobambeños, me refiero, y ese sí ya tiene luz verde. O sea, el que llega luego se atiende primero. O sea, hay agilidad para unos y para otros, absolutamente siga nada. esperando. ¿Eso qué puede darnos a entender? De que no todo hay está objetividad. direccionado y que hay un trabajo eminente o una decisión eminentemente política de los organismos de justicia en Ecuador, entre ellos del organismo que estamos hablando. Que incide en el poder. Bueno, es que no debería ser poder para empezar el Consejo Nacional Electoral, no debería ser poder. Sin embargo, como está escrito así en la Constitución, se nota esa influencia del Ejecutivo y se nota aún más con esta resolución de prohibir el uso de los celulares al momento de ir a la votación. O sea, ahí está todavía mucho más en evidencia esa cuestión. No se reguló adecuadamente la diferencia entre ser candidato y ser presidente. Ese es otro detalle. Y todos estos temas de la justicia electoral dejan mucho que desear, y permítame hacer una crítica constructiva en el aspecto local. ¿Cómo es eso que un juez electoral del contencioso se permite interpretar lo que pasó aquí en Riobamba para luego, mediante sus apreciaciones, decir que se inicien procesos en fiscalía en contra de la vicealcaldesa? Yo escuché la decisión oral y nunca he visto en ningún caso de la justicia ordinaria que el juez diga, es que porque es feo, es que porque ha hecho esto. No, no. Los hechos a las pruebas y a la conducta de la persona. Usted tiene que juzgar en base a eso, no dar apreciaciones ni juicios de valor de la persona en su aspecto personal, en su aspecto intelectual, en su aspecto profesional. Eso déjele a un lado. Si la persona ha cometido una falta, detalle la falta, describe el hecho y haga la relación motivada de cómo esa conducta está relacionada con la infracción. Y es lo que no hizo el TCE en la decisión, resolución de aquí de del Riobamba. tema de Riobamba con el alcalde. Y abre una O sea, investigación. donde quedan muchas dudas por supuesto, sobre esa resolución. abre una investigación. Entonces, así como se dice que hay direccionamiento o hay trabajo a favor para impulsar lo de Pavel Muñoz, lo mismo pasa acá, pues. Lo mismo está pasando acá. Entonces, a mí me queda dando vueltas en la cabeza lo que dijo por ahí una persona que ya salió libre de la cárcel. Eso más, la semana anterior terminaron de cumplir condenas los autores confesos del caso Metástasis, donde revelaron datos y nombres del contencioso electoral que recibían dinero también para administrar justicia electoral. Reflexión: si la justicia ordinaria vendía las sentencias, compraba las sentencias con la señora Mayra Salazar, con el abogado riobambeño que sigue prófugo y todos los implicados, ¿usted cree que en la justicia electoral no pasa lo mismo? Si es menos formal, todavía no. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo mira usted o lo que podría ocurrir con el fallo de este organismo en referencia a la vicepresidenta, y de qué forma le podría beneficiar o perjudicar al gobierno, en este caso al presidente actual, también candidato? Bueno, Daniel Noboa siempre ha querido quitarse de encima a su vicepresidenta. Parece de que por fin encontró el camino y cómo. Y ahí está una nueva, ¿no es cierto?, de estas cosas que estamos detectando, una nueva perla. Rapidísimo. O sea, al paso le armaron el proceso y yo creo de que el resultado es obvio si es que todavía se logra influir en esta decisión. La suspensión de los derechos políticos de Abad prácticamente la deja fuera de poder ejercer el cargo de vicepresidenta, le deja fuera de poder ejercer el cargo de embajadora y la pone en el congelador hasta que terminen esta segunda vuelta y hasta que terminen el mandato. Y eso podría ocurrir el día de hoy. Hoy puede darse eso. Entre aclaraciones y ampliaciones, yo pienso que la sentencia se va a publicitar con las definitivas y las completas, Miguelito, después del debate. O sea, para que no influya eso en lo que va a pasar este día domingo. Siempre las sentencias son impugnables, son recurribles y hasta que queden en firme, hasta que cause estado, las incidencias van a hacer de que esto se alargue un poco más. No creo de que ahora el debate se centre en lo que hace o no hace la vicepresidenta. Ya es un tema que pasó de moda para el elector. Ciertos grupos todavía recuerdan eso con malestar
nos incluimos en esa parte, pero vuelvo y repito, ya la cuestión a este punto es simplemente detectar en los candidatos quién tiene el mal menor. Y eso es lo que va a pasar. El contencioso hará lo suyo, pero la cuestión de la presidencia se define por quién termine de pisarle el rabo de paja al otro candidato. Ahora, doctor, yo me pregunto, y entiendo que la gente también, ¿quién vigila el cumplimiento de un organismo electoral, un organismo de justicia como es el TCE? Porque mire, o sea, las cosas que están haciendo realmente sí preocupa, una. Y la otra es, doctor, se advierte también una vez más de que la independencia de poderes y de funciones en el país cada vez es más lejana. Y la otra, el tema de cómo el gobierno ha ido logrando cooptar, controlar varias decisiones o decisiones de diferentes instancias y poderes del Estado. Mire, el problema de esta constitución que tenemos es que el diseño hiperpresidencial permite estas cosas. Indistintamente de que ahora sea Noboa, de que ayer era Lazo o Correa, el esquema de las reglas del juego dan para que el Ejecutivo abuse del resto de funciones. Y esta no es la excepción. ¿Quién controla al CNE? En teoría debería ser el Consejo de Participación Ciudadana. En teoría. En la práctica ya vemos con los problemas que están los señores consejeros y que ese consejo es otro relajo. En teoría, la Contraloría también podría actuar. En teoría, la Asamblea Nacional con el poder de legislar y fiscalizar actos del servicio público. Pero en la práctica esto es muy complicado de llevar a efecto, licenciado. O sea, ahí es donde yo justifico, rivalido el tema de poder replantear, si no es con una constituyente, con reformas parciales, la Constitución, porque mañana no será Noboa, será otro. Y si no tiene las prácticas democráticas que debería tener, va a usar la misma camisa de fuerza para imponer su voluntad y su decisión. Este traje a la medida que le construyeron a Correa, mire, y que lo criticábamos por estas mismas prácticas, hoy se replican desde el otro lado. O sea, son los mismos formatos, pero con diferentes actores. Nada más. O sea, eso es lo único que ha cambiado. Con la gran diferenciación de que al otro todavía no le han implicado en los temas del narcotráfico y en los temas de lavado de activos. Cosa que la Revolución Ciudadana ahora está ya muy complicada de, usted lo ha dicho todavía, de resolver. Todavía. Porque está en el poder. Está en el poder. ¿Qué pasará luego de que termine el poder? Aunque mira, ya hay un dato, ¿no? La familia Noboa es una familia pudiente, no de ahora, pues, o sea, eso es de muchos años atrás. Los otros sí se hicieron ricos de la noche a la mañana. Entonces, el tema es ese, o sea, de que el poder como tal tiene que recaer sobre una base de decisiones políticas acompañadas del respaldo social, ciudadano, y las otras instituciones deben hacerlo la función de contrapesos. Aquí nadie contrapesa nada, más bien se alcahuetean las decisiones y ese es el problema porque no funciona el Estado. Ahora, doctor, ¿a quién le correspondería asumir la vicepresidencia en caso de que el TCE hoy prácticamente lo haga a un lado con su decisión, lo saque de la posibilidad de seguir allí como vicepresidenta Verónica Abad? Porque es una resolución de instancia final. Si nos vamos a la interpretación de estas sentencias constitucionales que criticaban la designación de las vicepresidentas que ha nombrado Noboa mediante decreto ejecutivo, usted no encuentra la salida jurídica al problema. Se buscaría de pronto la posibilidad de que esos decretos ejecutivos cobren vigencia únicamente hasta que termine el periodo de Daniel Noboa. Pero falta ahí una pequeña transición desde que deja de ser presidente hasta que se posesione, si es que gana las elecciones, como presidente reelecto, si cabe el término, y esa modalidad la podría jugar mediante decreto ejecutivo. O si no, la Asamblea Nacional podría también proponer, la que esté en funciones, que ante la ausencia de la vicepresidenta se designe entre una terna, una comisión o del mismo presidente, llenar esa ausencia, ¿no? El asunto es de que falta muy poco para que los periodos se agoten.
falta muy poco para que termine la campaña electoral, que a lo mejor con artimañas y con argucias legales van a acomodar las cosas para que termine de armarse el esquema como ha venido estando hasta ahora, con disposiciones desde el Ejecutivo. No ha podido la Corte Constitucional resolver el problema. No ha podido la Asamblea resolver el problema. ¿Podrá ahora el contencioso resolver el problema? Yo creo que no. Lo único que van a centrarse es en decir esto pasa o esto no pasa, pero cómo se llene ese vacío es algo que nadie ha tocado. Jurídicamente debería hacerlo la Corte Constitucional. No lo hizo. Pero, según la ley actual, ¿a quién le correspondería? ¿A la presidenta de la Asamblea? A la Asamblea Nacional. Desde la primera Asamblea instancia, debería salir. Sí, según la ley. según la ley. No han aplicado la ley. Han aplicado el decreto ejecutivo que dijeron eso no es legal. Vamos a la Corte Constitucional. Es que sí es legal en esto, pero no es legal en esto. Tibieza. Pero es que la Corte Constitucional Se también lava las manos. le hace el juego, se lava las manos simplemente. Y es el máximo. Es muy organismo. tibia en varios aspectos decisorios, por ejemplo, en la situación misma que le ha afectado al presidente. O sea, es una corte. Bueno, ahora ya entraron nuevos con jueces, no. Pero de alguna forma, o sea, esos precedentes son los que terminan de dañar más la institucionalidad. Esto debieron haberlo resuelto ellos. Es el máximo organismo, como le decía, de interpretación constitucional, en donde si ellos no tienen la claridad, que son, entre comillas, la crema innata de la justicia en este país, o sea, ¿qué le pueden criticar luego al otro que haga el decreto? ¿O qué le pueden criticar luego a la Asamblea que tome la resolución? Entonces, por favor, aclaren el camino, no dejen esas dudas, esas antinomias, sean precisos en las explicaciones para que se legitime una autoridad que no es poca cosa. Pues estamos hablando del vicepresidente o vicepresidenta del Ecuador. ¿A quién parecería ser que le hemos quitado implícitamente el respaldo, el respeto y la importancia? ¿A quién le interesa el vicepresidente? Solo a Noboa. Al resto de la ciudadanía prácticamente no le ubica, no tiene claro qué hace o qué no hace dentro del rol. Sin embargo, la vulneración de derechos y la violencia política también contra ella ha sido evidente. Ah, no, claro, por O supuesto. sea, en el momento realmente, en que... y el pueblo no ha hecho nada. Vea, a mí me desagradó mucho porque estuve en Quito y pude ver las primeras placas de disculpas públicas que le pegaron en el Ministerio de Trabajo. O sea, uno no comprende cómo, ¿no? O sea, llega a tanto la burla, esa ofensa de... Es que ese es el problema. Ya. Esa Al margen de prepotencia. afectos o desafectos, pero es una persona, es una mujer. Claro, y es una un decisión derecho judicial, además. O sea, no se puede así. O sea, es No lo se que puede. realmente sí molesta con la actitud que se ha manejado en este gobierno. Y molesta lo de Inés Manzano, y molesta lo de culpar a otros, y molesta, muchas cosas molestan. Pero Miguelito, aquí hay que ser claros, o sea, y esa es la disputa que tenemos que entrar a dar de manera objetiva. Analicemos, en cambio, el otro lado, porque le puedo decir realmente, si esto me molesta, que son temas de principios, como usted dice, de falta de respeto, de violencia política, de denigrar a la mujer, de burlarse de las decisiones judiciales, ¿qué opinión tengo del narcotráfico y del lavado de activos? O sea, ahí es donde yo digo, yo me decido por el que está de pronto más lejano a estos temas que a los otros. Es Los decir, otros me toca molestan. poner en la balanza. Toca poner en la balanza los defectos. ¿Quién es el menos Sí, es así. malo o quién es la mejor opción entre lo que tenemos? Entre lo malo, entre los males el menor, como se dice vulgarmente. Porque eso hay que aclararles además a los señores bonitos, permítame decirles, de ADN. Porque piensan que por el respaldo que han tenido en algunas provincias son la mamá de Tarzán. Es otra cosa Ya, también, eso es lo que otra está cosa. sucediendo. Es otra Se cosa. creen Entonces, intocables, o sea, están en el cielo, en las y nubes. no es así. Y créame que cualquiera que hubiese estado en ese puesto, pese a que los que han ganado son mis amigos, los respeto mucho, hubiese corrido con la misma suerte. Hubiese corrido con la misma Lo que ya suerte. sucedió en la campaña anterior. Y se le critica al correísmo, o sea, que pongan una piedra va a tener ese respaldo. Entonces, acá pasa lo mismo. Y des en cuenta que la ciudadanía ha llegado a este punto en donde esos desequilibrios se van a resolver con fracciones de votos en el nacional, porque la diferencia ahora es 17,000 votos de candidato a candidato en el resultado final. Eso quiere decir que 2 barrios de Riobamba estarían decidiendo la presidencia, 2 barrios grandes.
Entonces, por Dios, tendrán la sensibilidad de medir bien lo que salen a decir a la campaña, de detectar exactamente en dónde hace falta el trabajo, reforzar esto, reforzar lo otro. Y no decir que porque aquí han ganado, eso es carta abierta para hacer lo que les da la gana. No, por ahí se equivocan. O sea, hay que decirles eso. La balanza gira hacia los dos lados. Y ojo con un tema también, porque hay que darles a los dos. Si el correísmo gana, no gana tampoco porque ellos sean buenos. Ganan porque los que vinieron después de Correa fueron pésimos, teniendo la obligación de ser mejores. Moreno, Lazo y hoy Noboa no pudieron hacer la obra pública que es con la que se ampara Correa hasta ahora para decir, en mi gobierno hice esto, hice lo otro. Los que vinieron después, si es que no resultaron mejores, son los que le hacen ganar al correísmo. Y creo que en base a su reflexión, doctor, y para concluir, también podemos un poco entender eso como el apoyo de provincias como Manabí, como Guayas, como Los Ríos, como El Oro, se enmarcan en esa perspectiva del correísmo basado en esa situación, porque los gobiernos últimos tampoco han sido mejores que el correísmo, han fracasado. Clarito. Y la desatención marcada también de este gobierno como que hace que la gente de esas provincias que le apuestan a la Revolución Ciudadana no estén contentos o no le apuesten a este gobierno porque no ven una alternativa también que le saque adelante al país. Lógico, o sea, bueno, las realidades de la costa con las de la sierra son abismalmente distintas. No por el trabajo tiene la posibilidad de estar siempre yendo y viniendo. Hoy nuevamente me toca bajar a la costa. Allá hay muchas dinámicas. Primero, yo creo que es un tema grave de educación. La educación en la sierra es mucho mejor que en la costa, Miguelito. Eso no es un tema de llamarles incultos o ignorantes a nuestros amigos monos, no, todo lo contrario. Pero acá hay un poco más de prolijidad en la formación académica. Dos, la presencia del narcotráfico, crimen organizado y sicariatos de la inseguridad se la siente más allá que acá. Ese es un problema que la gente quiere resolverlo ya. Y le voy a contar una anécdota así chiquita. Hay una persona que trabaja en el servicio doméstico de un colega con el que yo hago oficina allá, a quien yo le abordaba y le preguntaba, señor, ¿por quién va a votar? ¿Cómo es abogado? O sea, ¿por qué me pregunta? Primera reacción, me devuelve la pregunta con otra pregunta. Por saber, por curiosidad. Mire, me dice, yo trabajo aquí de tal hora a tal hora, trabajo esto, me pagan incompleto. Se quejaba de mi colega. Y a mi marido le pagan más dinero solamente por pasar información. Digo, ¿a quién le pasa información? Dice a ciertos grupos que por ahí le piden, anota él quién va, quién viene. Digo, ¿usted está consciente, en cambio, que esa información de pronto es para causar daño, estar en estos temas de los GDOs? Sí, dice, pero mis manos y las de mi marido, ellas no se manchan de sangre. Lo que hagan con ese dato es problema ajeno. Vea, y él sentado vendiendo jugo gana más que yo aquí, que me saco el aire con la casa, los perros, los niños. Y como ella, ¿cuántos? Ojo con el dato, Miguelito. Los embajadores italianos y quienes hablan del problema del narcotráfico dicen que esta economía mueve más de 70 mil millones de dólares y que ahora el Ecuador coloca más del 70% de la droga en el mercado internacional. Eso quiere decir que atrás de la estructura criminal hay muchísima gente y que cobra por hacer ese trabajo. Y que si usted le dice, venga, trabaje acá, de trabajos dignos, le pongo el caso de una doméstica. Gánese, a la señora le pagan $270 y al otro le pagan $300 por apuntar el papel. Oiga, hay mucha gente que dice, de donde venga la plata, el hambre no aguanta. Finalmente son esos temas. Es la realidad, especialmente en provincias muy pobres. Muy pobres. Que están ubicadas en la costa. Y sin oportunidad. Y sin oportunidad. O sea, ¿y quién le ayuda? Porque eso también yo le decía a la señora. Pero ahí está la desatención marcada también del Estado. Lógico, porque el Estado abandona. ¿Y por qué no denuncia? El policía hace parte de eso. Y la autoridad hace parte de eso. Entonces, no, tampoco es así. O sea, lo han puesto a veces en la generalidad de que los de la costa votan o así. No entienden el problema. O sea, tú no puedes reaccionar cuando tienes una pistola encima, cuando tienes muchos hijos, cuando vives en el campo, cuando estás inundado, cuando se te derrama el petróleo frente a tu casa. O sea, no tienes salida.
Estás orillado a veces a involucrarte en esos temas porque trabajo formal no consigue, y menos una persona que pasa los 50 años. Entonces, no culpemos a la gente de ser víctima de estas organizaciones cuando es el único camino que tienen para llevarse algo a la boca, poner el pan en la mesa. Directamente el Estado es descuidó el más responsable. Una pregunta final, doctor, ya para concluir. ¿Es legal, es ilegal, es inconstitucional esta decisión del TCE, del CNE, en referencia a prohibir el uso del teléfono en las votaciones? Es las dos cosas, es ilegal y es inconstitucional. Sin embargo, licenciado, o sea, deberían preocuparse no de ver cómo está la foto en el celular. Si hay grupos que están extorsionando, ataquen eso. Y si quieren publicitar, diseñen un mejor sistema de confianza en donde el propio ciudadano con el teléfono pueda ya no solamente capturar la imagen, votar electrónicamente. A ver, ¿por qué no hemos pensado en eso? Si la plata, que es lo más sensible que tenemos, mandamos vía transferencia, ¿por qué no podemos mandar un voto? Entonces no hablan de esas cosas, simplemente a esto por esto, culpando al uno o al otro, pero es ilegal, es inconstitucional. No se puede sancionar lo que previamente no está descrito como conducta, principio de legalidad, derecho constitucional, el voto es universal, directo y secreto. ¿Quién tiene la potestad de decirme a mí atrás del biombo, no saque, no use, no tome la foto? Es mi decisión, el voto es personal. Ellos lo pusieron así y ahora ellos mismos lo cambian. Eso está mal. En las circunstancias que estamos o tenemos actualmente al país, todavía es incierta la situación de quién podría ganar la presidencia de la República, doctor. Sí, son apenas 30,000 votos lo que separa al uno del otro de la primera vuelta. Ahí dicen, faltan los votos de Leonidas, faltan los votos de Andrea González, los que de no los son Burgos, endosables. que no son endosables, y que yo creo que eso más bien será tema de otro análisis. Yo me voy a un tema y permítame, porque hay que decirlo, a mí me gusta ser honrados con los criterios. Escucho a muchas personas que dicen, aunque sea con fraude, tenemos que ganar. No, así no son las reglas del juego. O sea, así no es. Así no es. Eso es violentar la democracia. Así no es. O sea, así no es. A veces los pueblos tendremos que tocar fondo de las equivocaciones, de los errores y de los errores que se cometan, pero respeten esa decisión. No se descartaría Hay mucha un gente que habla posible de eso. fraude electoral, doctor. Le digo, yo he escuchado eso de gente que milita en las organizaciones políticas. Y que no es Lado a solamente lado. una percepción, es una realidad de la gente que está mirando de esa manera. ¿Y eso qué quiere decir? O sea, si usted habla de que aunque sea con, ya, entonces a alguien habrá que sobornarle, entramparle, meterle los votos, cambiarle las hojas. ¿O es que las elecciones finalmente se terminan ganando en ese organismo electoral? ¿Cómo es el asunto? O sea, ¿cómo es la situación? Ya. Y eso, ¿Y dónde queda la voluntad del pueblo? Debilita completamente lo poco de democracia que tenemos. Y no se puede justificar, ni aun cuando tengamos estos defectos tan graves que yo he señalado en esta entrevista, decir de que con el fraude se soluciona. O sea, un delito no soluciona otro. Hay que tratar de llamar a la gente a la conciencia, a la educación electoral, a buscar en el candidato el mal menor. Pero y que sea eso lo que prime, licenciado. Aun cuando tenemos que escoger entre el cáncer y el SIDA, no vengan a decir, para librarte de estas enfermedades vamos a ponerte un COVID mejorado. No, pues así tampoco es. Así es. Eso hay Muy que amable decir. a nuestro invitado, al doctor Santiago Monar, en este análisis político a fondo que lo hemos efectuado. Sin embargo, se nos quedan muchos temas. Doctor, muchas gracias por haber asistido a esta convocatoria, a esta entrevista que de una u otra manera busca, o lo que buscamos es orientar de una forma pragmática, verdadera, real, a nuestros oyentes y a nuestro pueblo. Un gran día para usted, doctor. Igualmente, licenciado, un buen fin de semana. Una pausa publicitaria y ya retornamos acá a través de Mundial FM e Intermedia Ecuador en diálogo